tomar una decisión. Todos nosotros, en todos los ámbitos de nuestra vida, constantemente estamos tomando decisiones. Constantemente en nuestra vida tomamos decisiones desde las más sencillas hasta las decisiones más difíciles en todo el transcurso de nuestra vida. Para poder entender este tema tan complejo, tenemos que entender que existen dos tipos de decisiones que tomamos en el transcurso de nuestra vida: las decisiones triviales y las decisiones complejas. Las decisiones triviales son todas aquellas decisiones que se tratan, por ejemplo, de las cosas más sencillas. Por ejemplo, qué ropa vestir, qué zapato ponerte, qué comida vas a comer en ese día, qué ruta vas a tomar del transcurso a tu camino. Decisiones completamente sencillas. Esas son las decisiones triviales. Pero también existen en nuestra vida las decisiones complejas, que son aquellas decisiones más difíciles en nuestra vida que como personas tenemos que tomar. Por ejemplo, la persona con la que nos vamos a casar, la carrera que vamos a estudiar, el trabajo en donde vamos a desarrollarnos de manera profesional, hasta decidir qué rumbo va a tomar nuestra vida, si ser empleados, si ser empresarios, las cosas más difíciles de nuestra vida. Esas son las decisiones más complejas. Y todos estos tipos de decisiones caben en todos los ámbitos de nuestra vida: en nuestra vida sentimental, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, etc. En todos los ámbitos de nuestra vida constantemente vamos a estar tomando muchísimas decisiones. ¿Y qué tiene que ver todo este tema en relación a la vida de un hijo de Dios, a la vida de un cristiano? Bueno, simple y sencillo. También el Hijo de Dios constantemente está tomando decisiones en su vida. Hay una historia que me encanta en relación a este tema, y es la historia de Abraham, que se explica en el libro de los Génesis, en el capítulo 12, donde se cuenta la historia de este hombre. Este hombre era un personaje muy conocido en la Biblia. De hecho, es un personaje muy conocido en la Biblia. Sabemos nosotros que en la Biblia se describe de él como el amigo de Dios, o sea, la persona que platicaba con Dios, que estaba cercano a Dios constantemente. Entonces, en la historia de este hombre se relata que Dios se le apareció en una visión y Dios le dio la indicación de que él se tenía que salir de su casa, de que él tenía que irse hasta un lugar desconocido, donde Dios ni siquiera le había dado las instrucciones, ni las coordenadas, ni el camino que él tenía que tomar para poder llegar a ese destino que Dios le estaba prometiendo. Pero hay algo muy interesante en la historia de este hombre, y es lo siguiente: es que él tomó una decisión, y una decisión muy importante en su vida, porque Dios le dijo: vete de tu parentela, o sea, aléjate de esas personas que te han visto crecer, de tus familiares. Y le dice: sal de esa tierra donde has crecido. Para nosotros abandonar ese lugar donde hemos crecido, esa ciudad, ese pueblo donde tenemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, es algo muy complicado, y me han de entender las personas que han dejado sus tierras, que han dejado sus ciudades, sus pueblos, para irse a buscar una vida mejor. Entonces Dios le estaba pidiendo esto a Abraham. Dios le dijo: tienes que salirte de tu tierra, tienes que olvidarte de tus parientes, y le dice: tienes que olvidarte también de la casa de tu padre. O sea, tienes que olvidarte de tus padres, tienes que salirte de lo que representa la casa de tus papás, la comodidad, la paz, la felicidad. Tienes que desprenderte de esto. Y entonces él toma la dirección hacia un rumbo desconocido, donde él no sabía ni siquiera con qué se iba a encontrar. Lo interesante de esta historia es que él tomó una decisión, y una decisión donde se mantuvo firme, porque era el primer problema que tuvo.
no dijo me voy a regresar a mi pueblo. No dijo me voy a regresar otra vez a mi casa. Y vemos que él pasó muchísimas situaciones difíciles a través de esa decisión que él tomó. Desde problemas matrimoniales hasta el problema que tuvo con su hijo, que lo iba a matar. Y muchas situaciones difíciles que tuvo que pasar. ¿Y en qué se asemeja esto a nuestra vida cotidiana? Eso se asemeja en lo siguiente, porque nosotros también vamos a estar tomando muchísimas decisiones. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar las mejores decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar esas decisiones, verdad? Tenemos que nosotros como primer punto, saber que necesitamos sabiduría. Necesitamos conocimiento para tomar las mejores decisiones. Es triste ver cómo muchas personas toman malas decisiones por la falta de información que tienen. Y las podemos ver en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no hay información dentro de ellos. No hay conocimiento, no hay sabiduría. ¿Y qué tiene que ver esto con la Biblia, verdad? A veces los cristianos hemos sido tildados de simplemente aparentar ser santos, puros, y que la Biblia simplemente habla de pura religiosidad. Pero la Biblia también habla de temas del día a día, del diario vivir. Y es por eso que los cristianos estamos ahí, porque no solamente se trata de una vida espiritual, sino también de cómo llevar una vida más sana aquí en la tierra. Entonces, para que tú puedas tomar una buena decisión necesitas sabiduría. Y hay una historia interesante en esto, y es la historia de Salomón. Salomón era el hijo del rey David, que en ese momento, en ese entonces, se quedó a cargo del pueblo de Israel. Su padre murió, y él siendo todavía muy joven, como él era el hijo del rey, era el príncipe, él se tenía que quedar al mando del pueblo de Israel. Y él, al atravesar esta situación, él se acerca a Dios y le dice a Dios, Dios, ayúdame, necesito que me brindes ayuda porque soy un joven, soy inexperto, mi padre era un hombre brillante, el pueblo está maravillado con él, por las decisiones que toma, por lo sabio que es, pero yo todavía estoy joven. Soy una persona sin experiencia, que no sabe nada de la vida. Y aquí tengo a todo tu pueblo. Y algo muy interesante que este joven le dice a Dios. Y es que cuando Dios habló con él, Dios le dijo, tú pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y lo interesante de esta historia es que lo que él pidió fue sabiduría. Él le dijo a Dios, dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Dame sabiduría para poder guiarlos por el camino correcto. Qué interesante, ¿verdad? La mayoría de nosotros, estando en el lugar de Él, si Dios nos hubiera dicho qué es lo que quisiéramos y Él nos lo va a conceder, quizás hubiéramos pedido muchísimas cosas materiales. Pero Él pidió sabiduría para dirigir a un pueblo. Y tú, el día de hoy, tienes la oportunidad de guiar, quizás no a un pueblo, pero sí guiar quizás a tu familia, guiar quizás a tus hijos o a las personas que te rodean. Y es muy importante que tengas sabiduría para poder dirigirlos de la manera correcta. Y al final de la historia de él vemos que Dios le dice, bueno, como no me has pedido cosas materiales, como no me has pedido fama, fortuna, dinero, yo te voy a dar lo que me pediste, sabiduría, pero además de esto te voy a dar fama, te voy a dar gloria, te voy a dar riqueza. Una historia muy, muy interesante en relación a este hombre. Entonces, nosotros necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones. Y únicamente el lugar donde puedes tomar buenas decisiones o donde puedes tener sabiduría, adquirir conocimiento, es en la palabra de Dios. Leer constantemente la palabra de Dios, lo que hay escrito en la Biblia, los ejemplos que te muestran la Biblia, te van a enseñar
a cómo tú no cometer los mismos errores que las personas que plasmaron ahí sus vidas cometieron errores, y cómo tú no vas a hacer lo mismo. Y la única manera de que tú puedas llenarte y nutrirte de esas historias, de ese conocimiento, de esa sabiduría, es acercándote a la iglesia. Acercándote a la iglesia a escuchar de estos temas para saber cómo llevar tu vida en esta tierra y cómo tomar mejores decisiones. Punto número 2, para poder tomar buenas decisiones necesitas tener firmeza. Firmeza para tomar una buena decisión. Después de que tú tomas una buena decisión, tú necesitas mantenerte firme en esa decisión que has tomado. Es triste ver que muchas personas a veces toman decisiones como, por ejemplo, de iniciar su carrera, por ejemplo, profesional, y a la mitad se pone difícil la trayectoria, el camino. Y muchas de esas personas abandonan. Muchos no terminan sus carreras. Y así. Hay muchos que toman, por ejemplo, una decisión de casarse, de vivir juntos como familia. Pero como no mantienen firmeza, no conocen qué es la firmeza, tristemente, a los 2-3 años, el matrimonio termina, la relación termina, porque desconocen a veces de estos temas, o desconocen de que cuando se toma una decisión se requiere firmeza. Hay una historia interesante que me encanta, que es en relación al himno que se llama He decidido seguir a Cristo. En esa historia se cuenta la vida de un hombre que vivía en una aldea, que la palabra de Dios le llegó a él en su vida y se convirtió él y toda su familia se convirtió a el Evangelio, se convirtió a Jesús. En pocas palabras, empezaron a ser cristianos. La aldea los veía como personas raras porque no se amoldaban al estilo de vida que estaba llevando la aldea. Y entonces los empezaron a excluir. Y en un momento de esos, el jefe de la aldea habla al padre de familia y los pasan al frente de toda la aldea, a él y a toda su familia. Y le dicen: si no te retractas de tu fe, si no te retractas de lo que crees, en eso que has creído, y no te unes a nosotros, no empiezas a ser como nosotros, tus hijos van a morir. Y lo que este hombre dijo en sus palabras es: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en ese momento sus hijos fueron asesinados. Nuevamente el jefe de la aldea le dice: si no te retractas de eso que crees, si no te retractas de tu fe, si no niegas tus creencias, tu esposa va a morir. Y él seguía cantando este himno que él se había aprendido cuando se estaba bautizando. Y él decía: la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en ese momento su esposa también fue asesinada. Por último, el jefe de la aldea le dio la última oportunidad y le dijo: si no niegas en lo que crees, ahora vas a morir tú. Y él seguía cantando en su mente: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en ese momento él fue asesinado también. Lo interesante de esta historia es que
Después de que este hombre fue asesinado y su familia también, el jefe de la aldea se dio cuenta de lo poderoso que era seguir a Jesús. Y toda la aldea por completo se convirtieron a los pies de Jesús. Pero en esta historia lo más interesante es que este hombre tomó una decisión. Y cuando tomó esa decisión, se mantuvo firme y se mantuvo firme hasta la muerte. Ese tipo de decisiones son las decisiones que tú y yo tenemos que tomar en nuestra vida. De que si decidimos formar una familia, formar un matrimonio, nosotros tomemos esa decisión y nos mantengamos firmes hasta la muerte. Hasta la muerte. O hasta terminarlo. Si decidimos estudiar una carrera, mantengámonos firmes hasta terminar la carrera. Si hemos decidido emprender un negocio, vamos a mantenernos firmes a pesar de las adversidades hasta que el negocio triunfe. Lo mismo en la vida cristiana. Si tú has decidido seguir a Jesús, no importa las situaciones difíciles que vayas a pasar, no importa si tu familia te rechaza, te excluye, tú mantente firme, firme, pensando en esto de que he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y tercer punto, para terminar con este tema que es muy interesante. Para tomar buenas decisiones y mantenerte firme, necesitas fe. Necesitas creer en algo de manera completa y que estés totalmente convencido. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea, tú estás totalmente confiado en algo que no ves y estás totalmente seguro en que lo vas a recibir. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en base a la fe, en estar totalmente convencidos, aunque todavía no lo veamos, en estar totalmente seguros de que vamos a llegar allí. Así tiene que ser las decisiones que debemos de tomar en nuestra vida. Tener fe para poder mantener la firmeza. Y de esa manera, dice la palabra de Dios que después de que Abraham llegó hasta el lugar que le fue prometido, Dios lo bendijo, porque Dios le había dicho: yo te voy a hacer famoso, yo te voy a hacer padre de una multitud de personas. Y el día de hoy, esa promesa ha sido cumplida. Esa promesa se ha hecho realidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos los padres, somos los hijos de Abraham, los que tomamos decisiones en base a la fe, a una fe sin aún verlo. Estamos totalmente seguros que lo vamos a recibir. Y de esa misma manera Dios nos va a bendecir a nosotros. Que si tú tomas una decisión, te mantengas firme, aún así no puedas ver todavía el final, tú sigas confiado en que lo vas a lograr. El Salmos 25, capítulo 25, versículos 4 y 5 dice: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación
Y en ti espero siempre. Nosotros tenemos que pedirle eso a Dios, que Dios nos enseñe cuáles son los caminos correctos, que Dios nos guíe en su verdad y sobre todo esperar en Él siempre. De esa manera es la única forma en la que tú vas a poder tomar muy buenas decisiones en tu vida. Que Dios te bendiga.